A continuación, vamos a dar comienzo con la charla de Electroingeniería y Grupo Mayo, a quienes ustedes van a poder realizarles preguntas, consultas y, por supuesto, al finalizar, la primera exposición, que es calidad del servicio eléctrico en redes de media tensión, reguladores y reconectadores, a cargo del ingeniero Carlos Ferrari, de Electroingeniería ICSA. Electroingeniería ICSA es una empresa dedicada a las diferentes ramas de la ingeniería. Es una decisión de Electroingeniería, Sociedad Anónima, convertida en empresa independiente en el año 1998. Construye obras, fabrica y comercializa productos electromecánicos. Es una empresa argentina con más de 30 años de experiencia en el diseño, construcción y montaje de tableros, equipos eléctricos y electromecánicos. Va a insertar nuestro amigo y, por supuesto, el ingeniero Carlos Ferrari de Electroingeniería ICSA. Fuerte el aplauso. En primer lugar, quiero agradecerle la presencia de todos ustedes. Para nosotros es un gusto poder estar en contacto directo y poder transferirle la experiencia que hemos tenido en estos años, no solamente en lo que es ingeniería y diseño, sino también en lo que es utilización de productos de alta tecnología. La charla de hoy se va a referir fundamentalmente a lo que es calidad de servicio. ¿Por qué se nos ocurrió hablar de este tema? Bueno, ustedes saben que en el año 2014 el ERCEP lo que hizo fue sacar dos resoluciones sobre calidad de servicio, la 714 para EPEC y la 814 para el resto de las cooperativas de Córdoba. En estas resoluciones, que todavía no están totalmente implementadas, comienza a exigir lo que se refiere a calidad de servicio, no solamente técnico, sino también calidad de producto y calidad de servicio comercial. Entonces, basados en estas dos resoluciones de calidad de servicio, es que vamos a implementar la utilización de equipos de alta tecnología para poder cumplimentar esas resoluciones. Bueno, hablemos de los componentes de la calidad del servicio eléctrico. Posiblemente ustedes ya conozcan todos estos componentes, pero siempre es importante recordarlos. De lo primero que vamos a hablar es de la calidad del producto técnico. ¿Qué es el producto técnico? El producto técnico es la onda de tensión que les da una distribuidora al cliente o EPEC a ustedes. O sea, el producto es la onda de tensión. Lo que es el servicio técnico, ¿qué es lo que evalúa? La frecuencia y la severidad de las interrupciones. Cuando ustedes hablan de servicio técnico se refiere exclusivamente a eso. Y después, lo que ya conocen ustedes, que es la calidad del servicio comercial, es el trato con el cliente, facturación, todo ese tipo de cosas. Nosotros fundamentalmente vamos a hablar de los dos primeros puntos, del producto técnico y del servicio técnico. Fíjense, la calidad del producto técnico es lo suministrado. ¿Qué es lo suministrado? Una onda de tensión. Ahora, ¿qué problemas puede haber en una onda de tensión? Podemos tener perturbaciones o niveles de tensión que no corresponden. Esos dos problemas son los problemas que vamos a tener en el producto técnico. Cuando nos referimos al servicio técnico, ¿qué es lo que tenemos? Frecuencia de interrupciones y duración de las interrupciones. Entonces vamos a ir tratando cada uno de estos puntos y vamos a ver de cuáles de estos puntos nosotros podemos encontrar una solución aplicando equipos de última tecnología. El servicio comercial es lo blindado, que fundamentalmente es la parte administrativa y comercial. Bueno, vamos a tratar de solucionar el nivel de tensión y la duración de las interrupciones. Sobre estos dos puntos vamos a hacer hincapié. Bueno, veamos la implementación de estas dos resoluciones que recién le hablé, la 7 y la 8, que es para cooperativas. En junio del 2014, o julio, se publica en el boletín oficial estas resoluciones. ¿Cómo estaba proyectado implementar estas resoluciones? Iba a haber 6 meses de etapa preliminar, donde lo que se iba a hacer era definir y desarrollar los métodos de medición. Esta primera etapa está contratada, la están haciendo la Universidad Tecnológica de Ingeniería
Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de Río Cuarto. Esas tres universidades están contratadas para definir esta etapa preliminar. Están estudiando el desarrollo de los métodos y los equipos. Posteriormente a eso aparecen 6 meses más que se llama la etapa de prueba. Esa etapa de prueba, ¿qué es lo que hacía? La implementación y prueba de los métodos y equipos de medición. Esos 6 meses. Todavía no se ha terminado esta primera etapa de 6 meses, que lleva un tiempo superior, que es la definición de equipos. O sea, posteriormente a eso vamos a entrar en estos 6 meses, que es la etapa de prueba. Después de la etapa de prueba, que son 12 meses, es la etapa de transición. La etapa de transición es una etapa donde se comienzan a implementar y a tratar de cumplir los indicadores, pero sin sanciones. O sea, tenemos 12 meses para poder instrumentar todo lo desarrollado y tratar de lograr los indicadores que pide la norma o la resolución. Y después de esos 12 meses empieza la etapa de régimen, donde la etapa de régimen ya es la vigencia plena de la resolución. Cuando hablo de vigencia plena significa que va a haber sanciones. Y esas sanciones hay que tratar de evitarlas, fundamentalmente cooperativas que no pueden estar teniendo erogaciones innecesarias. ¿Cuáles son los actores responsables del producto técnico? Acá vamos a ver una serie de actores y ustedes lo van a ir viendo de forma clara y cosas que ya saben, solamente que lo van a ver de una forma distinta. Para la calidad del producto técnico, el primer actor que tenemos, bueno, tenemos perturbaciones, como recién hablamos, y nivel de tensión. O sea, perturbaciones y nivel de tensión es lo que afecta esa onda de tensión que es la que aplica o que nos da el distribuidor. Las distribuidores son responsables, pero no son las únicas responsables de la calidad del producto técnico. ¿Con qué son responsables los distribuidores? Con sus redes, teniendo redes de calidad, redes adecuadas y sistemas de operación adecuados. Cuando hablamos de sistemas de operación son selectividad de protecciones, manejos, teleoperación, manejo a distancia. Entonces, las distribuidoras tienen parte de la responsabilidad de la calidad del producto técnico. ¿Quiénes también son responsables? Los reguladores. En este caso, el regulador de Córdoba es el TERCEP. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Reglamentar y exigir la calidad del servicio o producto técnico. También están los clientes. ¿Por qué los clientes? Todos han visto muchas veces que en un barrio, en una línea, se colocan en baja tensión una soldadora eléctrica de 5 o 6 kilos. ¿Qué produce eso? Produce una perturbación de la línea. Todos los vecinos ven una baja de tensión cada vez que suelta. No solamente eso, que eso sería solucionable con el tema de evitar que se conecten ese tipo de máquinas. Lo más grave es que todos los equipos electrónicos en este momento producen perturbaciones. Por lo tanto, el cliente también es responsable con la calidad de los equipos que utilicen en lo que es generar perturbaciones en la red. Hablamos de transportistas. ¿Por qué los transportistas? Bueno, en el caso de ustedes, EPEC, Transener, lo que les suministran alimentación, también tienen que tener un sistema controlado con buenas selectividad de protecciones para evitar que todas las perturbaciones que se producen a nivel de alta tensión les lleguen al cliente en media y baja tensión. Y también son responsables los fabricantes. ¿Por qué? Tienen que fabricar equipos que perturben en la menor medida posible lo que es la calidad del servicio eléctrico. Entonces, todos estos actores son responsables de la calidad del producto técnico. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a tratar, en primer lugar, cómo mantener el nivel de tensión dentro de lo solicitado por estas resoluciones. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver... Ustedes son los distribuidores. ¿Qué situaciones enfrenta un distribuidor? Vamos a ir viendo las situaciones que enfrenta un distribuidor. Clientes con equipamiento de alta tecnología. Resulta que a ustedes se les instala un frigorífico a cada 2 kilómetros que tiene control numérico, que tiene equipos con alta tecnología, controles electrónicos, y eso a ustedes les ocasiona un problema gravísimo, porque tienen que dar al extremo de una línea de media tensión calidad de servicio. Entonces, los clientes con alta tecnología es un problema para una cooperativa. El desarrollo probablemente de zonas rurales sin un patrón de crecimiento. Ustedes saben que es muy difícil poder coordinar el crecimiento a no ser que sea una zona donde el municipio puede ser muy estricto y directamente planificar y decir acá se van a poner las industrias o acá no.
Ustedes como cooperativa tienen diferentes lugares donde van apareciendo industrias que le exigen a ustedes una demanda que posiblemente no le pueden entregar en ese punto. Bueno, eso también es una de las cosas que enfrenta un distribuidor. El nivel de tensión inadecuado por las potencias requeridas. ¿Por qué hablamos de inadecuado? Muchas veces ustedes habrán querido pedirle P que den 33 kV en 13,2 kV. ¿Por qué? Porque tienen longitudes de líneas rurales importantes, donde los clientes del extremo de línea es imposible abastecer esas potencias. Entonces, el nivel de 13,2 es muy complicado para poder abastecer ese cliente. Normativas vigentes con aplicación de sanciones económicas. Esto sería lo nuevo. Serían estas dos resoluciones que parecen en este momento que se van a aplicar. Mayor acceso a la población a electrodomésticos y equipos electrónicos. En todas las casas tenemos televisores de alta tecnología, computadoras. Eso también es un problema para el distribuidor. Esa cantidad de equipos electrónicos generan armónicas en la red. Un tema que vamos a ver posteriormente. Crecimiento constante de la demanda de energía. Tanto la cooperativa como EP como la provincia tiene crecimiento constante de demanda de energía. En Córdoba es aproximadamente entre un 3,5 y un 4% el incremento de la demanda. Y seguro que acá hay cooperativas que tienen mayor incremento que el que tiene la ciudad de Córdoba. O sea, eso también es un problema que se enfrenta a la cooperativa. Sigue creciendo la demanda y ustedes no tienen otro nivel de tensión para suministrar potencia. Soluciones posibles. ¿Qué es lo primero que recurren ustedes? Cambiar el TAP, poner más 2,5, poner 5%. Es lo más fácil de hacer porque ustedes tienen los transformadores con 5 puntos de regulación y es lo primero que hacemos. Redistribuir cargas, empezar a incrementar por otro lado para poder disminuir aquellas líneas que tienen una potencia excesiva. Anillado de redes de distribución. Eso significa incrementar la sección del conductor. Corregir el factor de potencia. Ustedes saben que bajando la corriente aparente se reduce la caída de tensión en la línea. Por lo tanto, corregir el factor de potencia es otra solución que pueden utilizar. El incremento de la sección de conductor, que es algo caro, y elevar el nivel de tensión de distribución. O sea, si el PEC a ustedes le da 33 kV, posiblemente puedan ustedes tener menor calidad de tensión en todas las redes de distribución. Pero fíjense que queda un espacio libre ahí, porque es otra alternativa que es la que vamos a utilizar ahora, que es la regulación automática de tensión. Previo al cambio del nivel de tensión, yo lo que puedo hacer es regular la tensión en las redes de distribución. Bueno, veamos el tema de variación de tensión. ¿Qué es la variación de tensión? Es la diferencia entre la tensión nominal y la tensión que yo mido en un determinado punto. Esa es la variación de tensión. Si yo lo quiero explicar en por ciento, lo que tengo es esto. La variación de tensión es la tensión medida menos tensión nominal sobre tensión nominal por ciento. Y esto me da un porcentaje, o positivo o negativo. Si es positivo, tengo sobretensión en la red. Si es negativo, tengo menos tensión. Normalmente ustedes tienen menos tensión, esta variación de tensión es negativa. ¿Cuándo se considera que estamos en presencia de una sobre o subtensión? Para sancionar, fíjense ustedes, van a ver un gráfico acá, donde tienen un límite superior y un límite inferior. Esta es la tensión nominal. Esto se llama banda de tensión admisible. Estos límites inferior y superior lo define la norma. En este caso, la resolución 8 del 14, que es la que PEC aplica cooperativo, y que el ERCEL aplica cooperativo. Ese es un perfil de tensión. Durante un tiempo determinado, yo voy midiendo la tensión, cada 15 minutos, cada 10 minutos, como sea, y determino este nivel de tensión. Este es el perfil de tensión de la línea, o de un cliente. Fíjense, ¿qué tengo ahí? Dos sobretensiones han salido por encima de la tensión máxima invisible. Y ahí lo que tengo es una subtensión. Estos valores están perfectamente definidos. ¿Qué es lo que dice la resolución 8? Que es parecida a la resolución 7, hay una pequeña variación. La 8 es de cooperativas. Fíjense. Etapa de transición. Cuando se comenzaban a utilizar los equipos para ver si se cumplían los indicadores.
En la etapa de transición, en alta tensión, cuando hablamos de alta tensión sería para EPEC 132 kV. No hay cooperativas de Córdoba que tengan 132 kV. Por lo tanto, fíjense, más o menos 7% en EPEC y en cooperativas. En lo que es media tensión, ustedes tendrían una sub o sobretensión de más o menos 10%. Dentro de eso estaría el rango de tensión admisible. En lo que es baja tensión también más o menos 10%, y en lo que son líneas rurales largas tendrían hasta un 13%. Eso sería lo que admite la norma en la etapa de transición. Pero cuando viene la etapa del régimen, donde ya entra y se establece que la norma hay que aplicarla en forma total, se exige menor nivel de tensión. Fíjense cómo han cambiado esos indicadores. Con esta columna, en la etapa del régimen, ustedes van a tener que moverse, esta que está aquí. ¿Cómo hacemos para mover esto si en muchas de las redes podemos tener en vez de 13.200 voltios, tenemos 11.000 o 11.500? Bueno, vamos a buscar esa solución. ¿Cuándo se aplica sanción? Esto es importante. Se llama periodo de medición, un periodo determinado de horas. Supóngase un periodo de 100 horas. Yo pongo un equipo para registrar la calidad del servicio y controlo los niveles de tensión durante 100 horas en un punto determinado. ¿Cómo sé yo que me van a sancionar? Si el 3% de ese tiempo se supera la tensión o por debajo del mínimo, o sea, hay una salida de esa banda en un 3% de ese tiempo, recién me sancionan. ¿Qué significa? Si 3 horas de las 100 se superó o tuvo subtensión, recién ahí comienza la sanción. Eso es lo que dice esto que está acá. En ese momento recién se la sanciona la distribuidora. ¿Por qué sucede eso? Porque muchas veces algún tiempo puede tener una carga pico importante, fundamentalmente en las industrias. Entonces, lo que se hace es tener por lo menos esta banda horaria para poder justificar muchas cosas. Metodología para regulación de la tensión. Vamos a ver qué metodologías conocen ustedes y cuáles pueden comenzar a aplicar. Regulación manual sobre el transformador. Fíjense, esta es la estación de PEC, 66 o 132 a 13,2 o 33, y ustedes tienen una línea larga donde van colgando transformadores. Como la línea tiene impedancia, que son estas que están acá, se va produciendo una cadena de tensión. Desde el PEC salgo con 13.200 y acá llego con 11.800. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente ustedes? Bueno, a este transformador lo ponen en 0%, acá en más 2,5, acá en 5%. Y acá sería más complicado, porque ya lo tendrían un punto regular, pero van a poner el máximo punto. Lo que significa que esta curva ustedes la pueden levantar de esta forma y solucionar relativamente el problema. Pero ¿qué pasa? Esto es para una determinada carga. Si baja la carga, esto sube, si aumenta la carga, esto baja. O sea que esto no es totalmente sensible a la corriente que circula por esa línea. ¿Qué ventajas tiene este método? Bajo costo, y se utilizan los equipos asociados, de rápida ejecución. ¿Cuáles son las desventajas que tiene? La tensión depende de la variación del carga. Es imposible mantener una tensión constante. Y después requiere una permanente participación del personal de guardia. Valores de regulación limitados, tiene 5 puntos de regulación. Y después operación sin tensión. Todas esas son contras que tiene el sistema de regulación por TAP del transformador, que muchas veces es una solución. Yo les comento que si bien existe la regulación automática, lo que se hace es combinar regulación automática con regulaciones de los TAP del transformador. Se utilizan los dos métodos combinados. Y ajuste grueso, tiene 5 puntos de regulación. Bien, hablemos de la regulación automática. En este caso, nosotros les presentamos el regulador de tensión Toshiba, la empresa de ingeniería hace más de 20 años que es representante y tiene servicio de postventa y mantenimiento de los reguladores acá en el país. ¿Qué es un regulador de tensión? Un regulador de tensión es un equipo autónomo que ustedes lo ponen en cualquier punto de la red y en forma automática mantiene la tensión que ustedes le han pedido que mantenga. Por eso es automático. Es autónomo, solamente es cuestión de colgarlo en la red. Veamos, ventajas de la regulación automática.
puede instalarse en cualquier punto de la red de distribución, tanto a la salida del transformador de potencia como en el último consumidor. Puede emplearse asociado a un transformador de potencia. Posee ajuste fino de nivel de tensión. Cuando hablamos de ajuste fino son 32 puntos de regulación. Posee temporización a la actuación de forma lineal e inversa. ¿Qué significa? Si la variación de tensión es rápida, yo actúo en un tiempo más corto. Si es lenta, en un tiempo más lento. Es consciente de las variaciones de carga. ¿Qué significa? Regula en función de la corriente que lo está atravesando. Si la carga varía, sabe que tiene que subir o bajar la tensión en función de la corriente que lo está atravesando. Es de reducido volumen y peso. Es un equipo autónomo, como les acabo de decir. Puede regular tensión de un punto remoto. ¿Qué significa eso? Yo puedo querer regular la tensión a un punto que está a 10 kilómetros donde puse el regulador. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le introduzco los parámetros de la línea que va hacia adelante y se los coloco programándolo. Como tiene conciencia de la corriente que circula, lo que hace es calcular la caída de tensión resistiva e inductiva y con eso se corrige internamente y baja o sube la tensión en función de las características de la línea. O sea, puede regular en un punto remoto. Se puede supervisar a distancia. Ustedes saben que ahora hay sistemas de telegestión, telemedición, de teleoperación. Vienen preparados para poder incorporarlo a un sistema de escala o una smart grid. Es una solución rápida y de costo razonable. ¿Por qué hablo de costo razonable? Porque tiene un costo determinado. Como todo equipo tiene un costo determinado. Desventaja que tiene un equipo de regulación. No es de actuación instantánea. Cuando nosotros ponemos un regulador de tensión para un equipo electrónico, que es electrónico, el regulador es instantáneo la regulación. En menos de 2 milisegundos ya tenemos la tensión que queremos. Bueno, este es un sistema electromecánico. Tiene un tiempo de actuación. Si bien yo puedo regular el tiempo, tiene siempre un tiempo de actuación. Y después, como todo equipo que no tiene un rendimiento del 100%, introduce una pérdida de energía dentro de la línea. Será del 1%, pero introduce como todo transformador una pérdida de energía. ¿Cómo es internamente un regulador? Acá, por el tiempo que tenemos, he reducido la explicación, pero vamos a ver si se puede entender de forma rápida. Eso es un autotransformador reductor. Ustedes aplican acá 13.200 y sacan acá una tensión menor. ¿Por qué? Porque estoy tomando menos espiras de ese autotransformador. Si yo conecto al revés, tengo un elevador. Puedo conectar una tensión acá y sacar una tensión mayor del otro lado. Bien, vamos a suponer que C y B son los bobinados de este autotransformador. El bobinado superior y el bobinado inferior. C y B. Acá he conectado. ¿Cómo lo he conectado? De esta forma. Si yo conecto acá, la tensión de B más la de C me da una mayor tensión. Lo he conectado de forma aditiva. Veamos, fíjense, transformador elevador está conectado en forma aditiva. Yo acá lo que estoy teniendo es mayor tensión. Lo puedo conectar en forma sustractiva. Conecto al revés de bobinado y lo que estoy haciendo es reducir la tensión. ¿Qué significa esto? Si yo tengo 13.200 acá, ya con esto puedo tener más de 13.200 o menos, según cómo lo conecto al paquete de bobina superior de ese autotransformador. Fíjense, acá entro con 1000 voltios y salgo con 1100 voltios. Acá entro con 1000 voltios y salgo con 900 voltios. Este es el primer paso de construcción de un regulador automático de tensión. El gran salto, si voy para arriba o voy para abajo. Conmutador con reductor elevador. Fíjense, esto lo tiene internamente. ¿Qué es lo que hace? Selecciona. Yo voy subiendo porque bajó la tensión. Cuando aumenta la tensión tengo que bajar de 13.200, lo que hago es conmutar acá. Al conmutar acá, fíjense lo que hago. O lo conecto de esta forma o lo conecto de esta, que está acá. Esto que está acá es un selector interno que tiene el regulador de tensión. Posteriormente, ¿qué pasa? A esta bobina C yo le hago varias derivaciones. Cuando le hago varias derivaciones, yo puedo lograr una regulación fina. Entonces, si ustedes ven, ya puedo ir
con el 100% iluminado para arriba, con el 100% iluminado para abajo, y ya con el 100% iluminado para arriba yo puedo bajar a diferentes valores. O sea, tengo 8 puntos de regulación en cada sentido. ¿Está claro? 8 puntos de regulación en cada sentido. Más la inversión son 8 por 4, 32 puntos de regulación. Mírenlo acá. Acá ya está armado el regulador. Está armado. Esto conmuta y con esto varía. Lo que saqué yo es la explicación de cómo hace la conmutación sin cero tensión. ¿Qué es hacer la conmutación sin cero tensión? Imagínense si ustedes ponen un computador y que pasa de un punto a otro, se cae la tensión. Por lo tanto, este computador lo que va haciendo es pasando, este brazo pasa acá, después viene este, después pasa este y viene este, y lo que voy haciendo es ir pasando de una espira a otra sin cortar la tensión. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando yo paso de una espira a la otra, lo que estoy haciendo es cortocircuitando espiras a través de esto. Por lo tanto, lo que se pone acá es un reactor, que es una impedancia que limita la corriente grande que se va a producir entre dos espiras cortocircuitadas. Y de esa forma lo que yo hago es ir conmutando la tensión sin cero tensión en la carga. Parte del regulador. Fíjense, esto que está acá es el conmutador. Tiene un motor, una llave selectora, que en realidad es una llave de contacto importante. Tengan en cuenta que los reguladores de tensión se conectan en serie en la línea. O sea, todas las corrientes de cortocircuito de carga que pasan por la línea están pasando por dentro del regulador. Lo que van a ver ustedes acá es un motor que va recibiendo señales y va pasando de un punto a otro, de forma automática. Esta es la parte activa, que son los bobinados, el reactor que limita la corriente de falla, transformador de intensidad para tener conciencia de la corriente que está pasando por la línea, y esta es la parte activa. La parte activa, más esto lo que hacemos es computar. Pero para hacer funcionar eso te falta la inteligencia. La inteligencia la da en la parte electrónica. De todo esto que ustedes ven, lo más complicado es esto que está acá. Hacer electromecánicamente un regulador de tensión no es cosa del otro mundo. Lo que sí es difícil es esto que está acá. El control electrónico. Fíjense cómo es. Acá tiene los 8 pasos. Este es el motor, una cadena. Esto está totalmente sumergido en aceite. Está solidario con una tripa la posición de qué punto está. Y con esto ustedes tienen la parte regulación y pasos del computador. Bien. Bobinado principal. Acá les puede llamar la atención el bobinado principal. No se utiliza cable. ¿Por qué no se utiliza cable? Por dos cosas. Está sujeto a corrientes, a efectos electrodinámicos en forma permanente. Las corrientes de cortocircuito pasan por dentro de este regulador. Lo que significa que es necesario construirlo con láminas de cobre aisladas, como un gran conductor que tiene una resistencia mayor y no los efectos electrodinámicos que producen menos problemas. Entonces, el bobinado de los reguladores son bobinados de láminas de cobre. Curvas de actuación. Acá que tengo tiempo de actuación, fíjense, en segundos, hasta 80 segundos. Acá tengo variación de tensión. Si ustedes rápidamente tienen una variación de tensión de un 5%, un 2, un 1%, supongamos, yo puedo seleccionar con qué tiempo quiero que actúe. Supóngase, en la curva azul, un 1% de variación de tensión, me actúa en cuánto, en 10 segundos. Si tengo un 3%, me actúa en 5 segundos. O sea, mientras más rápida sea la variación, menor es el tiempo de actuación. Eso es para evitar someter durante un tiempo prolongado los equipos a una sobretensión. Pero no solamente tiene estas curvas, sino que tiene una curva que se llama de tiempo definido. ¿Qué significa? Yo puedo decir siempre actúe en el mismo tiempo. Entonces, me actúa siempre en 25 segundos, para cualquier variación de tensión. Esto lo hace el equipo electrónico, que ustedes conocen. Bien. Ubicación de seccionadores de maniobra. Esto es importante. Como va en serie de línea, siempre hay que instalar un bypass. ¿Qué es un bypass? Yo tengo que hacer mantenimiento del regulador, por lo tanto lo tengo que puentear. Se trabaja con 3 seccionadores, ¿por qué? Si hay un problema, yo tengo que sacar estos 2 seccionadores y poder trabajar sobre el equipo, y la línea sigue con problemas de tensión, pero hay continuidad del servicio. Bien, ¿cómo se opera esto?
Fundamentalmente tienen que tener claro ustedes que cada vez que van a cerrar el seccionador bypass, entre el punto F, que es la entrada de la fuente, y el punto C, que es el que va a la carga, tiene que haber la misma tensión. O sea, el regulador tiene que estar en el punto 0. Porque si yo lo tengo acá en un punto 4, entre este punto y este punto hay una diferencia potencial. Cuando cierra el seccionador se produce un cortocircuito. Todo eso está explicado y está, digamos, orientado a quién va a operarlo como tiene que hacerlo. ¿Cómo harían ustedes para ponerse acá el regulador? Veamos cómo hacen. Primero, supongamos que está conectado. Yo quiero introducir. Lo primero que hago es poner en el mismo punto, cierro este seccionador, cierro este y después abro este. Y queda en serie el regulador y la línea con control de tensión. Si lo quiero sacar, ¿cómo haría? Lo quiero sacar. Bueno, primero llego al punto 0, cierro y después abro estos dos. Esa explicación está acá, así que lo vamos a obviar. Bien, conexión. ¿Cuál es la regulación que les da un regulador de tensión automático? Depende de la conexión que ustedes utilicen. En este caso vamos a ver la conexión estrella. ¿Qué significa conexión estrella? Ustedes la conocen. Refieren cada uno de los puntos del regulador a tierra y los conectan entre sí. Fíjense. Esto es lo que va a la carga, están los 3 bypass puestos y ustedes conectan a tierra el regulador. Esta es la conexión estrella. Esta es la estrella, tensión de fase, y las 3 tensiones BR, BST, y ahí tienen el triángulo que pueden formar con las 3 tensiones de fase. Pero ¿qué sucede? Nosotros vamos a utilizar un regulador de tensión. ¿Qué es lo que hace? Esta es la tensión de línea. Aumento la tensión de cada una de las fases con cada uno de estos reguladores. Un 10% es lo máximo que se puede aumentar en esta conexión. Un 10% de tensión. ¿Qué sucede? Se agrandó el triángulo. Esto significa que yo puedo, con una conexión estrella, en un sistema de distribución yo puedo regular un 10% de la tensión. Si ustedes calculan que tienen un 10% de regulación en el regulador automático, más un 5% en los TAP de los transformadores, tienen un 15% de regulación de tensión en el servicio rural. Por lo tanto, la tensión es un 10% más, 1,1 de hoy. En conexión estrella se regula hasta un 10% de la tensión, tanto en fase como en línea. Veamos la conexión triángulo. Esta es una conexión triángulo. Los bordes de los reguladores están conectados entre sí. Ese es el triángulo. 60 grados son los que tienen las tensiones de línea. Ustedes ven la tensión de línea. Ahora aumento, con cada regulador aumento un 10% la tensión. Todos los reguladores aumentan un 10%. Pero ¿cuál es el resultado del triángulo? Aumenté un 10%, fíjense cómo se aumentó el triángulo. ¿Cuánto se aumentó ese triángulo? Se hace un cálculo matemático y ese triángulo aumentó un 15%. ¿Qué significa? Con conexión triángulo, ustedes pueden regular hasta un 15%, más 5% del transformador tienen 20% de regulación de tensión en una línea. Bien, ¿qué pasa? El triángulo recién era el triángulo cerrado, pero yo también puedo regular el triángulo abierto. ¿Qué es triángulo abierto? Con 2 reguladores. Conecto 2 reguladores, seguimos con los 60 grados, y cuando yo aumento con 2 reguladores la tensión, en la conexión triángulo solamente me aumenta un 10%. ¿Puedo usar 2 reguladores? Sí, puedo usar 2 reguladores, pero ¿qué pasa? ¿Por qué si es tan ventajoso el triángulo no se utiliza tanto? Lo que pasa es que el triángulo es mucho más caro que un regulador de conexión estrella, porque trabaja en plena tensión y no 763, ¿no es cierto? Que es lo que trabaja normalmente en estrella. Ahí trabaja directamente 13,2. Es mucho más caro. ¿Qué sucede cuando trabajamos con 2 reguladores? Bueno, también hacemos un cálculo matemático y la regulación es de un 10%. ¿Qué quiere decir? Con 2 reguladores conectados al triángulo abierto yo regulo hasta un 10%, como si fuera una conexión estrella. Hay otra cosa que no les dije, que ustedes pueden trabajar, si tienen 3 reguladores y se les rompe eventualmente uno, trabajar con 2, pero queda una de las fases irregular.
Aquellos que trabajan con tensión de fase, probablemente esa fase la van a tener con menos tensión. Bien, vamos a ver, este es un regulador conectado a barras. La subestación del PEC, a la salida de la fuente, tenemos el consumo. Esta es la línea con su impedancia, resistencia y reactancia inductiva. Y acá tenemos el perfil de tensión. Fíjense, máxima tensión y mínima tensión. Cuando circula la corriente nominal en la línea, ¿qué sucede? A mí me va a caer la tensión en forma lineal si esta línea tiene un consumo, digamos, igual en toda su longitud. Esto debería suceder. ¿Qué sucede? Si yo conecto acá un regulador de tensión, ¿qué es lo que hago? Levanto la tensión en el punto de regulación y después cae en forma paralela y le llega la tensión nominal al extremo de la línea. Esta es una regulación en estación transformadora. Indudablemente que hay que verificar que las conexiones que están saliendo de este lado no tengan una tensión superior a la tensión admisible. Si no, les va a causar un problema. Cuando ustedes hacen este tipo de regulación, lo que hacen es jugar con los tampes, los transformadores que van derivando para poder mantener una tensión nominal a la salida del transformador. Regulador conectado en un punto intermedio de la línea. Lo mismo de recién. Bien, la caída de tensión sigue siendo así, pero yo lo conecto acá. ¿Qué sucede? En ese punto se levanta la tensión y llega acá. Si yo juego con esta tensión todavía admisible y esta admisible, yo lo puedo conectar acá al regulador. Fíjense que siempre estoy dentro de la banda permitida de regulación, ¿no? Regulador conectado sobre la carga. Esto es lo que normalmente hacen cuando les llega una alimentación exclusiva para el pueblo y usted tiene problemas de alimentación al pueblo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace en ese caso? En ese caso lo que se hace es, ustedes tienen toda la caída de tensión en línea, conectan el regulador ahí y solucionan el problema. Lo tienen en tensión nominal a la entrada del pueblo. O sea, el equipo se puede instalar en cualquier punto de la línea. No solamente se puede instalar un equipo, se puede instalar varios equipos en cascada, porque está preparado para trabajar en cascada. Reguladores conectados en cascada. Vamos a ver. Seguimos con este tema y vamos a tener dos puntos en los cuales queremos regular. Fíjense, en este caso, si no tiene ningún regulador, la caída de tensión es así. Si yo pongo un regulador, lo que hago es subir la tensión acá, pero manteniéndome dentro de la banda, y yo coloco otro acá y me mantengo dentro de la banda. Ahora, ¿cómo hacen los reguladores entre sí para saber que tiene que trabajar él o no? Lo que se hace es, con las curvas de temporización, darle tiempos distintos. El tiempo de este va a ser un tiempo más rápido que el tiempo de este. Por lo tanto, lo primero que hace es trabajar este, regular la tensión, y posteriormente, cuando este no puede seguir regulando porque llegó al tope y se clavó ahí, lo que hace es empezar a trabajar este. Porque los tiempos de este siempre son superiores a los tiempos de actuación de este. Y eso se hace sin tener comunicación entre los reguladores. Es solamente una programación del equipo. Temporizado 20 segundos y temporizado 50 segundos. Acá está al revés para que actúe este primero y después este. Función límite de tensión para proteger los consumos. Uno se pregunta, si yo tengo que regular una carga de 10 megas, ¿tengo que poner un regulador de 10 megas? No. El regulador es el 10% de la potencia que regula. Y les explico por qué. La corriente que pasa es la corriente nominal, toda la corriente de la línea. Pero lo que yo regulo con el regulador es el 10% de tensión. Por lo tanto, el 10% de la tensión por la corriente me da la potencia. Lo que significa que los reguladores tienen el 10% de la potencia que regulan. ¿Qué pasa en consumos cercanos? También tiene la posibilidad, en consumos cercanos, el regulador de tener un límite. Yo le digo, no me regulen a más de esta tensión. Entonces con eso lo que hago es proteger, para que no suceda esto lo que hago, fíjense, protejo el consumo cercano poniendo un límite. Por más que pueda seguir aumentando la tensión, me limita la tensión a un valor determinado. Eso protege los consumos cercanos. Un funcionamiento del sistema anillado.
Todo este equipamiento puede trabajar en un sistema anillado. ¿Por qué? Porque los reguladores trabajan con tensión y tienen conciencia de la dirección del flujo de potencia. Electrónicamente pueden ir cambiando internamente y regular en un sentido o en otro sentido. Trabajan con flujo inverso. Eso es importante en sistemas anillados. Normalmente ustedes no tienen sistemas anillados, así que sería una aplicación especial. ¿Cómo seleccionar un regulador? Esto es importante. Cuando tienen que pedir un regulador, tienen que saber qué pedirle al que les va a vender el regulador. ¿Qué datos? Primero, la potencia que van a regular. Esa no es la potencia del regulador. Yo quiero regular 2000 kVA. Bien. ¿Por qué lo pongo en kVA y no en kilowatt? Porque lo que pasa por los reguladores es corriente aparente. La corriente aparente es la que mide con la pinza ferométrica. Por lo tanto, esa es la corriente que define el regulador. Tensión nominal 13,2 kV. Corriente de carga. Si aplicamos la ecuación, 87 amperes. Tensión del regulador. ¿Conexión estrella o conexión triángulo? Eso es fundamental explicarlo. Si va a ser conexión estrella o conexión triángulo. Con estos datos, a usted se le puede cotizar perfectamente un regulador de tensión. Veamos. ¿Cómo se conectan? Esto es importante. El sistema de distribución que ustedes utilicen define qué tipo de conexión tienen que utilizar. Hay conexiones o sistemas de distribución estrella, que es la que normalmente tienen ustedes con 3 conductores. EPEC maneja el centro de estrella en la estación transformadora y usted no tiene el cuarto conductor, pero es un sistema estrella. O un sistema de triángulo donde la salida del secundario de transformador de potencia es triángulo. No hay referencia a tierra. Entonces, depende de qué sistema de distribución tenga, va a ser el tipo de conexión que pueden utilizar. ¿Qué es lo primero que se requiere? Que la resistencia de puesta a tierra del centro de estrella del transformador de potencia es de una resistencia menor a 20 ohms. Con 20 ohms ustedes ya trabajan bien. Con valores mayores es complicado porque el equipo electrónico puede confundirse. Eso lo define EPEC a la puesta a tierra de la estación transformadora. O ustedes si tienen una estación transformadora 33 a 13. Si ustedes tienen una conexión estrella, el banco se puede conectar en conexión estrella. Pueden regular un 10% de la tensión, utilizarán 3 reguladores, el banco con 3 reguladores, y van a ver una tabla que después yo se las voy a dejar, donde van a poder seleccionar el regulador. Van a un regulador con estas características. Ya van a ver por qué decimos 100 amperes. Los reguladores vienen por valor. Si ustedes necesitan una potencia o una corriente de 87 amperes, como vimos anteriormente, tienen que ir a un de 100, un regulador de 100. Sistema de distribución conexión triángulo. Creo que ninguno de ustedes debe tener un sistema de 13,2 a 33 en conexión triángulo, sin referencia a tierra. En este caso, hay 2 formas de utilizar la regulación. Con un banco en triángulo abierto o un banco en triángulo cerrado. No pueden utilizar en esta conexión estrecha. Teóricamente, la resistencia con respecto a tierra es infinita, porque no hay referencia a tierra. Por lo tanto, solamente pueden utilizar estas 2 conexiones. Si usan 2 van a regular el 10%, 2 reguladores por banco, y si usan 3, van a regular el 15% con 3 reguladores por banco. Van a tabla y seleccionan el regulador. Pero aquí hay una ventaja. Cuando tienen conexiones estrella, pueden utilizar las 3 conexiones. ¿Está claro? Si todos ustedes tienen conexiones tierra, olvídense de esto. Cualquier conexión que utilicen pueden aplicar la regulación automática de tensión. Bien, esta es la tabla. Fíjense, acá están las tensiones, acá está la tensión con respecto a tierra. Esto sería una tensión en estrella y esto en triángulo. Dijimos que era 87 amperes, por lo tanto elegimos un regulador de 100 amperes que va a tener una potencia de 76 kVA. Fíjense, en este caso también un regulador de 100 amperes. ¿Por qué 100 amperes? Porque pasa la corriente por el regulador. No hay diferencia entre la corriente que pasa. Pero lo que sí aumenta la potencia porque en este caso es 13,2 la tensión que van a aplicar. De ahí sale la diferencia de costo también de un regulador estrella y un regulador triángulo. Bien, resumen. Aplicación monofásica y trifásica.
Ustedes pueden tener una línea monofásica larga, pueden poner un solo regulador. Conexión estrella, triángulo abierto. Banda de regulación más 10% o más menos 15%. 32 pasos de regulación, 16 para subir y 16 para bajar. Regulación de paso 0,625. Ustedes en los transportes comunes tienen 2,5. Acá tienen 16 pasos para arriba y 16 para abajo. Esa regulación, es fina la regulación. Regulación de la tensión en barras, punto intermedio o extremo de línea. Recién lo vimos. Protección del equipo, bueno, potencia del equipo 10% de la potencia de carga. O sea, son equipos mucho más chicos que la carga que manejan. Limitación por tensión de consumos cercanos, también lo vimos. Limitación de la regulación por sobrecarga 170%. ¿Qué significa? Si usted tiene un regulador puesto en la línea y eventualmente la corriente nominal se supera en un 60%, o sea, en 160%, un 60% más, técnicamente el regulador lo va a soportar. Pero ¿qué pasa? Como la potencia es corriente por tensión, lo que hace automáticamente por la inteligencia que tiene ese control es decir, no regulo más de 3 pasos. Me clavo en este paso porque la potencia que puedo dar es esta. ¿Está claro? Entonces, puede tener sobrecarga de corriente, pero se limita en potencia automáticamente. Tiempo de elevación independiente o inverso, como vemos en las curvas. Apto para funcionamiento en sistema guiado, flujo inverso. Instalación intemperie, montaje en platea, pedestal en diferentes formas. Tanto para el requerimiento, recién lo hablamos, con eso ustedes se pueden definir el regulador. Veamos los montajes. Esto es importante si ustedes tienen la idea de poner un regulador, ¿cómo lo van a montar? Esto que está acá son seccionadores bypass. En cada fase se pone un seccionador de esto que está acá. Ustedes ven, acá entre estos dos bordes sale el regulador y la línea pasa por acá. Son los 3 reguladores, están los 2 abiertos y este lo pueden cerrar. Esto es muy sencillo para reducir el tamaño. En este caso, se han montado 3 reguladores de potencia importante sobre como si fuera una estación biposte. Ustedes ven, aquí está la línea, estos que están acá son los seccionadores que sacan de servicio los reguladores, y ustedes tienen acá un seccionador bypass que lo que le da es continuidad a la línea. Esto está hecho con seccionadores unipolares. Esto que está acá es una estación a nivel donde hay un barral donde se cuelgan los seccionadores bypass. Esto es al lado de la línea. Esto es lo más común que utilizan las cooperativas. Con postes de alineación existente, en 3 postes consecutivos, acá falta el que está de este lado, ustedes pueden poner un regulador en cada poste. ¿Cómo se hace? Bueno, tiran un cable de poste a tierra, la impedancia o la resistencia es de 100 ohms, de 20 ohms, no habría problema, y fíjense cómo se conecta. Lo que hacen es poner 2 aisladores de retención, con un seccionador invertido hacen el puente, y después con 2 kernels o 2 seccionadores comunes conectan el regulador en un poste de alineación. Acá con un contraposte se hace un pequeño pedestal. Esto es muy sencillo para utilizar las instalaciones existentes y no tener que hacer una estación reguladora de tensión. Esto es importante. Normalmente las empresas de energía o distribuidoras grandes ya tienen cedido un electroducto. El electroducto ustedes saben que es el espacio que tienen debajo de la línea para hacer mantenimiento, que es una complicación porque es todo un trámite. Entonces hay una forma de utilizar el mismo electroducto para hacer una estación reguladora. Debajo de la línea se corta la línea con aisladores y se baja la estación reguladora. Acá está el bypass que le da continuidad a la línea y están los reguladores puestos. Ustedes ahí lo ven, que está justo debajo de la línea utilizando el electroducto de la línea. Esa es una alternativa económica, ¿no? Ahí pueden ver la línea interrumpida con aisladores y está la continuidad. Bueno, la otra forma de regular el nivel de tensión es con corrección del factor de potencia. Esto es corto, pero se lo doy porque es interesante. Ustedes normalmente tienen una red de distribución de media tensión que en muchos casos es larga. Esa red larga necesita controlar el nivel de tensión y muchas veces un paso intermedio podría ser bajar la corriente aparente con capacitores. Esto que da aquí es una curva
que define la sobretensión que puede tener el borde secundario de un transformador cuando nosotros le ponemos una carga capacitiva pura. Le pongo solamente capacitores. Normalmente tenemos miedo de poner muchos capacitores y no hay una sobretensión. No, el otro problema que puede ser es de resonancia con armónica, pero no de sobretensión. En un transformador de 500 kVA, si yo le voy aumentando kVA capacitivo puro, acá, cuando le pongo la misma potencia del transformador en potencia, digamos, con carga capacitiva, llega a un 6% la sobretensión de ese transformador. O sea que estos temas no son temas riesgosos de sobrecompensar, sí un tema de armónica, pero no de sobrecompensación. Por eso es interesante ver esto. ¿Cómo hacemos para regular? Bueno, ustedes pueden poner reguladores de, digamos, bancos de capacitores distribuidos en la red. Ahí pueden ver este tipo de bancos distribuidos en la red. Es muy común ver los bancos, van a ver ustedes, distribuidos, porque estos son bancos aproximadamente de 80, 100 kVA, por lo tanto no es una gran carga capacitiva, pero sí permite elevar la tensión. Bueno, no voy a terminar la charla porque tengo que dar paso a las otras empresas, así que les va a quedar la charla, se la vamos a dejar un PDF de la charla, así pueden ustedes terminar la charla y ver todos los detalles que faltan. Muy bien, los preparamos. ¿Alguno de los presentes, si quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta, lo puede hacer? Sin miedo, ¿no? Utilizando la ley de Ohm es mucho más fácil entender qué son las armónicas. Bien, ustedes han visto que desde que comenzaron los equipos electrónicos a utilizarse en forma masiva, empezaron a aparecer perturbaciones en las redes. Tanto es así que la reglamentación que saca el ARCEP, que va a afectar también a cooperativas distribuidoras, lo nombra, no lo toca en forma especial, pero habla de que se va a controlar el tema de armónicas. Las armónicas las generan las cargas. Normalmente los clientes son los mismos que generan armónicas. Y el problema de la armónica es que puede traer resonancia la parte inductiva de la instalación con la parte capacitiva y producir un problema que es bastante complicado. Entonces yo, aplicando la ley de Ohm, les voy a explicar cómo se generan las armónicas en una red o en una línea. Fíjense, este es un circuito común. Tiene la resistencia interna de la fuente, esta es la fuente, y tiene una resistencia de carga. Y RL es la resistencia de la línea. O sea, el circuito tiene una resistencia de RL, y esta es la carga. Como es corriente continua, si yo alimento y cierro el circuito, lo que yo voy a tener va a ser, con este voltímetro midiendo, una tensión P. ¿Qué es la tensión P? Es la tensión de la fuente menos la caída que se produce en el circuito. Esto sería la línea. Por lo tanto, la tensión que voy a ver en la carga es una tensión continua, medida, pero menor a la tensión de la fuente. Las resistencias son cargas pasivas, o sea, la alimento y toma corriente. La corriente es exactamente igual al valor de la tensión, porque se alimenta en cuanto a la forma. Y componemos algo, una resistencia variable. ¿Qué es lo que voy a hacer al llevar un reóstato? Voy a empezar a mover el reóstato. Cuando yo muevo el reóstato, o sea, muevo RC, varía el denominador
le varía la corriente. Por lo tanto, la corriente toma una forma distinta, variable. Esa corriente que toma esta forma produce una caída de tensión en la línea que sigue la forma de la corriente. Por lo tanto, yo voy a estar midiendo acá una tensión que ya no va a ser continua, sino que va a acompañar la forma en que varía la corriente. De esa forma, esta carga está viendo una tensión variable. ¿Por qué? Porque cae la tensión en el circuito. Veamos lo siguiente. Todas las cargas que están en paralelo con esa carga, que pueden ser otros vecinos, lo que van a ver es la forma de la tensión que este vecino está produciendo variando el rheostat. Por lo tanto, todas las cargas en paralelo ven la misma forma de la tensión. Entonces, ¿qué sucede? Veamos en corriente alterna. Corriente alterna, ¿qué es? Una sinusoide. Una sinusoide. Si esta carga es una carga pasiva o una impedancia pasiva, cuando yo tomo una corriente pasiva, la caída de tensión que se va a producir va a tener la misma forma de una sinusoide. Por lo tanto, yo con este voltímetro voy a seguir viendo una onda sinusoidal. Pero ¿qué sucede? Los equipos electrónicos no toman una corriente sinusoidal. ¿Por qué? Porque tiene una actuación muy rápida. Un switch tiene una actuación muy rápida. Por lo tanto, la corriente que toma no es una corriente limpia, pura. Entonces toma como si yo moviera con mayor velocidad el rheostat ese que está ahí. ¿Qué sucede? La corriente que toma es una corriente así. No es limpia como era la resistencia, sino una corriente así. Una corriente de esta forma, en la impedancia de la línea o en la resistencia del circuito, produce una caída similar. ¿Qué significa? La caída de tensión que yo voy a tener debido a la resistencia y impedancia de la línea es esto que está acá. Por lo tanto, si la caída de tensión en la línea sigue esta forma, indudablemente que la tensión que yo voy a ver va a seguir esa forma, porque a la sinusoide se le va a restar esa corriente rara que la produce el equipo electrónico. Eso significa que todos los vecinos que estén en paralelo con ese vecino van a ver la forma rara esa de la tensión. ¿Por qué? Porque la caída de tensión que se ha producido en lo que se llama impedancia de cortocircuito, que es la impedancia hacia arriba del circuito, me ha tomado una corriente y me ha producido esta caída de tensión. ¿Qué significa? Esta forma, en vez de tener una tensión sinusoidal pura, yo tengo que componer un conjunto de sinusoides que se llaman las componentes armónicas, que tienen valores múltiples de los 50 Hz, 100 Hz, 150 o 150. Esa forma de onda que ustedes ven ahí, si yo sumo todas esas componentes, tomo una onda como esta forma. Lo descompongo matemáticamente y después lo sumo y me da esta forma que está acá. ¿Qué significa? Es como si la tensión, cuando esto funciona, es como si yo tuviera diferentes generadores entregándome la tensión. Todas esas tensiones se suman y lo que yo estoy viendo es una tensión rara, que es una tensión con presencia de armónicas. Normalmente esto se explica con una fuente de corriente, pero yo creo que es más fácil explicarlo con una fuente de tensión porque ustedes saben dónde se produce la componente esa rara de la tensión. O sea, es la caída de tensión que yo estoy produciendo. Pero ¿qué sucede? Las reactancias capacitivas son función de ¿qué? De la frecuencia. A mayor frecuencia, ¿qué sucede? Menos reactancia capacitiva. Por lo tanto, si yo tengo capacitores instalados ahí, y esos capacitores los alimento con una fuente que tiene frecuencias más altas, la impedancia que presenta ese capacitor a la fuente es mucho menor. Entonces, en presencia de armónica, lo que hacen los capacitores es chuparse todas esas corrientes armónicas. ¿Por qué? Porque le están presentando una baja impedancia. ¿Y qué sucede en las instalaciones de capacitores? Revientan los capacitores. ¿Por qué? Porque los capacitores por norma pueden soportar un 30% más de corriente. Cuando las componentes armónicas superan ese 30%, térmicamente el capacitor no puede soportar esa elevación de temperatura y se destruyen los capacitores. Si ustedes rápidamente quieren saber cuál es la frecuencia de resonancia que puede tener el banco de capacitores que han instalado, conociendo la potencia de cortocircuito del sistema y dividiéndola por la potencia de capacitores que han puesto,
y saca la raíz cuadrada, les dé el orden de armónica en la que ustedes posiblemente podrían resonar. Normalmente, cuando las potencias de cortocircuito son muy bajas, ¿por qué? Porque el que puso capacitor está en el extremo de la línea. Al ser muy baja la impedancia de potencia de cortocircuito y poner un banco de capacitores importante, estos valores son bajos. Y como normalmente hay presencia de tercera, quinta y séptima armónica, pueden entrar en resonancia y destruirse los capacitores. Entonces, las armónicas lo que generan son problemas en los capacitores. La solución, que es una solución costosa, es poner circuitos sintonizados. Un circuito LC en una determinada armónica, entonces la presencia de quinta armónica lo tomo este circuito y a su vez corrijo el factor de potencia o pongo diferentes armónicas. ¿Por qué les quería explicar esto? Les quería explicar esto porque es fundamental que ustedes conozcan el concepto de armónica, por si se les presenta algún problema en algún usuario, pueden determinar por qué se les revientan los capacitores. Y fíjense qué importante es. Este que está acá es un consumidor que consume la corriente de esta forma. Por lo tanto, al tomar una corriente de esa forma, produce caída de tensión en toda la red. Pero ¿qué pasa? Como de acá para allá está la mayor caída de tensión, porque tiene la máxima impedancia, yo veo una tensión de esta forma. Pero mientras voy subiendo la distribución, cada vez la incidencia es menor hasta que llego arriba del transformador, donde la máxima impedancia desaparece, prácticamente las armónicas que estaban en baja tensión no se reflejan en la parte alta de tensión, que es lo que ustedes tienen que analizar. Si ustedes encuentran un problema de armónica, empiecen a medir hacia arriba y van a detectar quién es el que está generando esa perturbación con las corrientes armónicas. Entonces, eso es lo que quería comentar.